Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1. Muchas gracias por unirse al canal y sin más nada que decir dentro intro. Franco Sansin 462. Frengio 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adán Zaid. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. Capítulo 391. El cuerpo de 13 se congeló. No se movió en absoluto. No murió instantáneamente porque sus ojos aún conservaban la luz. Simplemente, el segador dimensional fue demasiado rápido, lo que impidió que su cuerpo se separara de inmediato, un solo respiro después. Una explosión dorada estalló desde el cuerpo de 13, y cientos de objetos cayeron volando. Al mismo tiempo, la guadaña en la mano de 13 se partió en dos, y su cuerpo se partió, cortado directamente por la mitad con un corte increíblemente suave. 13 estaba muerto. Haruto Saito mantuvo su postura tras blandir la espada dimensional, jadeando pesadamente. Estaba exhausto, completamente agotado. Ese tipo está muerto. La voz fuerte de Tsunade sonó de repente. Ella era la única que prestaba atención a este lado de la batalla. Gritó deliberadamente, no solo como una exclamación, sino para alertar a Torir Yuya, Jiraiya y los demás, para provocar a Anzo. Anzo giró la cabeza con los ojos inyectados en sangre. Justo a tiempo para ver a 13 partirse en dos, con la sangre brotando salvajemente mientras su cuerpo se hundía en el agua. 13. Rugió Anzo. Niño, ven aquí y ayuda. Gritó Tsunade. El equipo de 5 hombres inicialmente había tenido la ventaja contra Anzo, pero con la salamandra gigante en juego, habían caído en una posición desventajosa, a pesar de que la salamandra todavía estaba preparando un gran movimiento. 13 estaba muerto. Necesitaban que Haruto Saito cambiara el rumbo. Pero Haruto no se movió para ayudar. Desapareció en el aire. Submarino. Haruto Saito apareció junto al cadáver de 13, agarrando ambas mitades antes de emerger rápidamente y desaparecer una vez más. Nadie sabía por qué no estaba ayudando en la batalla, pero Anzo ya se estaba volviendo loco. Dado el actual equilibrio de poder, incluso si Haruto se uniera a la pelea, Anzo no sería derrotado instantáneamente, solo quedaría en desventaja. Pero ahora, con Haruto ausente, el enfurecido Anzo lanzó un feroz ataque contra Tsunade. Tenía que matar a uno de ellos, eliminar a uno primero. Esa era su única oportunidad de victoria cuando Haruto finalmente se reincorporó a la lucha. Nunca consideró correr. Él era un semidios. Huir no era una opción. En lo profundo del bosque cercano, Haruto Saito reapareció, arrojando el cadáver de 13 al suelo. Rápidamente sacó un montón de cartas de su inventario y las buscó frenéticamente. Tenía prisa. Afortunadamente, las tarjetas de títeres eran únicas, aunque había demasiadas. Más de 500. En comparación con el botín de Atorir Yuya, el botín de Tirten fue significativamente menor. Porque Atorir Yuya era competente en todos los atributos del chakra, dominando los 5 elementos, mientras que 13 no lo era. Un minuto después. Haruto la encontró. Se metió la tarjeta en la boca y la mordió. Una luz radiante estalló, girando rápidamente antes de condensarse en un sello de resurrección en su palma. Haruto se agachó, y luego dudó. Maldita sea. A 13 lo habían partido por la mitad. Le habían cortado la cabeza en dos. Esta fue la primera vez que Haruto vio el rostro de 13. Anteriormente, 13 siempre usaba una máscara que ocultaba sus rasgos. Pero ahora, con la máscara rota, su rostro estaba completamente al descubierto. Como Haruto sospechaba, su rostro estaba cubierto de cicatrices. Su estructura facial no era mala, pero las cicatrices le daban un aspecto aterrador. Haruto pensó por un momento, luego volvió a armar a la fuerza el cadáver de 13, uniéndolo con hilos de chakra antes de colocar su mano en la frente de 13. Y resurrección. Zumbido. Burn.
Una luz dorada explotó desde el cuerpo de 13 y se disparó hacia el cielo. Se desarrolló un espectáculo milagroso. El cuerpo dividido de 13 comenzó a fusionarse, sus tejidos se retorcían al volver a unirse. Las heridas desaparecieron rápidamente. Pasaron 30 segundos completos antes de que 13 se recuperara por completo, poniéndose de pie y con un brillo negro brillando en su frente. Al igual que a Torir Yuya, un sello de resurrección ahora adornaba la frente de 13. Los ojos de 13 se abrieron de repente y brillaron con una luz negra. Maestro. 13 bajó la cabeza y se arrodilló sobre una rodilla. Vístete, aquí está tu arma. Haruto sacó rápidamente una túnica negra de su inventario y se la lanzó a 13, luego le entregó la espada dimensional. Ven conmigo. 13 se puso la túnica negra, agarrando su guadaña mientras seguía a Haruto a paso rápido. En el campo de batalla, el frenético ataque de Anzo contra Tsunade se topó con la feroz resistencia de Atorir Yuya, quien le causó graves problemas. Sin embargo, debido al uso excesivo de técnicas samuráis y a sus rápidos movimientos, Hattori sufrió graves heridas. Hattori ya había resultado herido antes. Su fuerza había disminuido significativamente, pero seguía siendo formidable. La batalla se había trasladado a un terreno elevado cerca del lugar de invocación de la salamandra gigante. La salamandra se había sumergido una vez más, buceando bajo tierra en preparación para un ataque furtivo. Anzo se precipitó, teletransportándose repentinamente a la cima. Hattori Ryuya, aún siguiendo las órdenes de Haruto, lo persiguió sin descanso, asestando sables con su espada. Anzo se agachó de repente, esquivando el golpe antes de estrellar su palma contra el suelo. Liberación de fuego. Formación de llamas explosivas. Innumerables etiquetas explosivas brotaron de las mangas de Anzo, extendiéndose rápidamente por el suelo y serpenteando hacia las piernas de Hattori Ryuya. Este fue uno de los jutsus más infames de Anzo, una aterradora técnica de rango A similar a una invocación interminable de etiquetas explosivas. Hattori Ryuya estaba demasiado cerca. Tuvo que esquivarlo. Pero Anzo fue aún más rápido. Su cuerpo se volvió borroso y se dividía en 5 copias idénticas, rodeando a Hattori en un instante. Nadie podía distinguir cuál era el verdadero. El tiempo era demasiado corto. ¡Cuidado! Gritó Tsunade. Hattori Ryuya intentó saltar. Los 5 Anzos atacaron simultáneamente, golpeando desde múltiples direcciones. Las etiquetas explosivas conectadas se enrollaron como cuerdas, casi enredando las piernas de Hattori. De repente. ¡Bum! 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 El suelo estalló cuando 3 pitones enormes estallaron y desencadenaron la formación de llama explosiva. ¡Bum! 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 La zona alta quedó envuelta en un infierno de fuego. La técnica secreta de Orochimaru había llegado en ayuda de Hattori Ryuya. Aunque Hattori no fue alcanzado directamente por la explosión, el estallido estuvo peligrosamente cerca. Pero Anzo también lo fue, obligado a retroceder, lo que le dio a Hattori la oportunidad de ejecutar un paso instantáneo. Las llamas rugieron hacia el cielo, elevándose a decenas de metros de altura. Hattori Ryuya reapareció en la superficie del agua, con un aspecto totalmente desaliñado. Su rostro estaba cubierto de hollín y las correas de su máscara se habían quemado. Se cayó la máscara. Silbido. Como un fantasma, Anzo apareció detrás de Hattori Ryuya, con sus ojos fijos en él. La guadaña cortó hacia abajo. Hattori Ryuya se giró y levantó su espada. ¿Eres tú? Anzo jadeó en estado de shock. Hasta ahora, nunca se había enfrentado directamente a Hattori Ryuya. Este último había usado un ninjutsu mínimo, sin revelar jamás su completo dominio de los elementos. Solo ahora Anzo se dio cuenta de la verdad sobre este problemático oponente. Anzo había asumido que solo era un poderoso espadachín con algunas habilidades ninja. Silbido. De repente, una figura apareció junto a Anzo. Haruto Saito había llegado. Silbido. Otra figura apareció justo detrás de él. 13. Mátenlo. Ordenó Haruto. Esto fue una orden. Capítulo 392. Hattori Ryuya era hábil con la espada. Haruto Saito era hábil con la espada. Jusan también lo era. Los 3 trabajando juntos realmente estaban dominando a Anzo. Anzo nunca se había enfrentado a semejante amenaza en un combate cuerpo a cuerpo antes. 3 maestros de la espada de este calibre uniendo fuerzas era casi inaudito. Era como si 3 colmillos blancos atacaran a Anzo al mismo tiempo. Quizás eran un poco más débiles que 3 colmillos blancos, ya que la esgrima de Haruto Saito no era tan avanzada, y Hattori Ryuya estaba gravemente herido. Pero juntos eran al menos equivalentes a 2 colmillos blancos y medio.
Jusan, en particular, era una enorme amenaza para Anzo. Aunque Jusan no recordaba a Anzo y ahora era la marioneta de Haruto Saito, heredó su habilidad con la espada de Anzo. Sin siquiera pensarlo, supo instintivamente cómo contrarrestar sus técnicas. Puro instinto de combate. La mente de Anzo vaciló. Sus ojos se abrieron con total incredulidad. Imposible. Esto es imposible. Jusan, no, esto no puede ser. Lo vio con sus propios ojos. El mismo Jusan que había sido partido por la mitad ahora estaba vivo y estaba luchando junto a Haruto Saito para atacarlo. Los demás no reconocieron a Jusan de inmediato porque antes llevaba una máscara, que ahora estaba destrozada. Su ropa vieja también estaba hecha trizas, y ahora vestía la túnica negra que le había regalado Haruto Saito. Jusan ni siquiera empuñaba su guadaña original. Estaba rota. En su lugar, ahora empuñaba la espada dimensional de Haruto Saito. Pero pronto, Hattori Ryuya dedujo la identidad de Jusan simplemente analizando su habilidad con la espada. Tsunade y los demás también lo reconocieron. Todos sabían que Haruto Saito tenía la habilidad de resucitar cadáveres enemigos y convertirlos en marionetas. Marionetas, son marionetas. Anzo especuló desesperadamente. No tenía un don natural para descifrar cosas, pero la respuesta era obvia. Tanto Hattori Ryuya como Jusan tenían sellos de resurrección en la frente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo crear marionetas de cadáveres humanos tan rápido? Incluso el de Tsunagakure, no, espera, ¿podría ser el Edo Tensei? No, esto no es el Edo Tensei, ¿qué es esto? Espera, Haruto Saito, estudió el pergamino del Edo Tensei, desarrolló un nuevo tipo de ninjutsu. Los pensamientos de Anzo estaban en caos. Tsunade se lanzó a la carga para unirse al asedio. Orochimaru y Kakuzu lanzaron ataques de medio alcance, mientras Jiraiya bombardeaba desde lejos. Anzo ahora estaba atrapado en una formación de muerte. Desató sus técnicas de espada hasta el límite. Como el espadachín más fuerte del mundo ninja, el Ilamado Semiryō Anzo luchaba por su vida, superando sus capacidades normales. Pero no duraría mucho. Un nivel de esgrima tan extremo pronto le pasaría factura. Booster. Booster. 2 chorros de sangre estallaron simultáneamente. La espada maldita de Haruto Saito cortó el brazo de Anzo, mientras que su guadaña casi le cercenó la mano izquierda. De no ser por la excepcional fuerza de sus huesos, su mano habría quedado completamente cercenada. Estaban luchando con una estrategia de intercambiar lesión por lesión. Din. Recordatorio del sistema. El efecto de la espada maldita se ha activado. El objetivo Anzo ha sido afectado por una maldición. Sangrado continuo. Anzo había sido maldecido. La herida no era grande, pero el sangrado no se detenía. Y lo sentía. No podía controlar la hemorragia. Esto no era normal. Esa espada está maldita. Gritó la mente de Anzo. Si esto continuaba, en solo 10 minutos perdería toda su sangre. Ni siquiera tuvo que esperar tanto. En pocos minutos, empezaría a perder el conocimiento por la pérdida de sangre y se desplomaría. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo ha podido pasar esto hoy? No voy a perder. No voy a perder. Ah. Anzo dejó escapar un rugido furioso. El agua debajo de él explotó violentamente, enviando olas masivas hacia afuera. Esquivar. Gritó Haruto Saito. Todos se retiraron a toda velocidad. Una enorme salamandra surgió del agua, abriendo sus enormes mandíbulas y escupiendo una espesa niebla venenosa de color gris verdoso. ¡Cuidado! Es gas venenoso. Ten cuidado. Advirtió Haruto Saito con urgencia. Él mismo era inmune al veneno, y quizás Tsunade también, pero los demás no. Si se envenenaran, su fuerza se vería considerablemente reducida. Si todos, excepto Anzo, se envenenaran, quizás él tendría la oportunidad de revertir la situación. La densa niebla venenosa se extendió rápidamente, cubriendo un área de medio kilómetro. El veneno era tan potente que incluso el propio Anzo se vería afectado. Pero ya no le importó. Se agachó sobre la cabeza de la salamandra y rápidamente envainó su guadaña, juntando las manos en un sello. Un resplandor negro envolvió sus manos mientras las presionaba sobre su propio brazo. Estaba sellando su herida. La maldición se rompió. El sello anuló los efectos de la espada maldita. Entonces, Anzo saltó alto en el aire y la salamandra gigante inclinó su cabeza hacia atrás. De un solo trago, se tragó a Anzo entero. Liberación de agua. Gran técnica de cascada. Después de esquivarlo, Haruto Saito completó sus sellos manuales. Un torrente masivo de agua cayó, fusionándose con la niebla venenosa suspendida en el aire.
Como la niebla estaba compuesta de gotitas de agua ultrafinas, una técnica de agua lo suficientemente potente podría eliminarla y neutralizar el veneno. Una técnica de la gran cascada octuple. El objetivo principal. Anzó. Todos los demás también se vieron afectados. Pero en esta situación, Haruto Saito no podía permitirse el lujo de preocuparse. Sobrevivirían, pero había que detener a Anzó. La inundación se desató. El grupo se dispersó en el aire, reposicionándose a varias distancias de Haruto Saito. Pero Anzō-ji se había ido. La salamandra también había desaparecido. ¿Dónde está?, preguntó Haruto Saito con urgencia. No puedo sentirlo, respondió Orochimaru, manteniendo el sello de su mano. Haruto Saito amplió su percepción sensorial al máximo. Modo sensorial de superfrecuencia, y aún así, nada. Imposible, ¿acaso? Haruto Saito tuvo una revelación repentina. Se deslizó hacia un terreno elevado cercano y apretó la mano contra el suelo. Chakra sensorial, actívalo. Un respiro después. Haruto Saito detectó la presencia de la salamandra. Se había enterrado a más de 100 metros de profundidad. Siguió rastreándola, pero pronto perdió la señal. La sensibilidad del chakra tenía sus límites. Podía percibir cosas en la superficie, pero percibir a gran profundidad era difícil. El terreno bajo tierra era complejo. Tierra, rocas, ríos subterráneos, todo lo cual interfería con su rango sensorial. Ese bastardo, también puede escapar por aquí, murmuró Haruto Saito con incredulidad. Anzō había huido. Podría haber optado por una retirada más digna, pero no le quedaba otra. Si hubiera seguido luchando y la salamandra hubiera resultado herida, quizás no habría podido escapar. ¿Corrió? Tsunade apareció junto a Haruto Saito. Sí. Haruto asintió con expresión sombría. La salamandra lo llevó bajo tierra. Esa cosa puede excavar. Más tarde esa noche, en las praderas centrales de Uzushigakure, el suelo se abrió de golpe y emergió la enorme salamandra, estrellándose contra la tierra. Abrió la boca de par en par, escutiendo una gran burbuja, la burbuja cayó al suelo y explotó, haciendo que Anzō cayera al césped. Maldito seas, Haruto Saito, murmuró Anzō, temblando de rabia. Sus ojos brillaban con la furia de una bestia salvaje. Él sabía una cosa. En solo unos días, él, el llamado semidios Anzō, se convertiría en el hazmerreír de la Segunda Gran Guerra Ninja. Capítulo 393. Tarde en la noche, en el pueblo de Gutian. Un grupo de personas regresó en secreto al pueblo y entró en el palacio. Haruto Saito ayudó a Hattori Ryuno a entrar en la enfermería. Tsunade ya había ido a reunir los materiales para preparar el antídoto, con la ayuda de Orochimaru. Jiraiya fue a escribir un informe, mientras que Kakuzu, quien solo estaba levemente herido y ya se había recuperado durante el viaje de regreso, se dirigió directamente al puesto de mando. 13, siguiendo las órdenes de Haruto Saito, se durmió. Recién resucitado, tenía la mente en blanco. Solo sabía seguir las órdenes de Haruto Saito, permitirle moverse libremente podría causar problemas. Hattori Ryuno resultó gravemente herido. De hecho, todos habían sido envenenados en cierta medida, aunque ninguno se encontraba en estado crítico. En cuanto a las heridas externas, Haruto Saito y Tsunade habían colaborado para curarlas durante el viaje de regreso. La batalla había sido increíblemente dura, y Hattori Ryuno había hecho grandes contribuciones. Sin embargo, tenía huesos fracturados y graves heridas internas que no pudieron sanar rápidamente. Amanecer de un nuevo día. Un ninja de la unidad de operaciones encubiertas estacionada en la aldea Gutian invocó un pájaro mensajero. Este portaba el informe detallado de Jiraiya y voló directamente hacia la Tierra del Fuego. Los acontecimientos de anoche tuvieron que ser informados a Hiruzen Sarutobi de inmediato. Anzō, gravemente herido, había escapado. Sin duda, regresaría rápidamente al país de la lluvia, ya que su salida no autorizada había sido descubierta. Si no regresaba, la probabilidad de un ataque a Megakure era superior al 90%. Tras una noche larga y agotadora, Haruto Saito por fin regresó a su habitación, no a la de Tsunade. Estaba demasiado agotado para tener una conversación profunda con ella. Cerró la puerta con llave, bostezó y se estiró antes de sentarse en su escritorio. Concentró su mente y sacó un grueso fajo de cartas de su inventario. En total, unos 500, todos abandonados por el 13. Aunque no había podido matar a Anzō, Haruto Saito siempre supo que no podría acabar con él. Por eso no había usado su última carta de superjefe, porque anticipaba que Anzō escaparía. Y lo hizo. Aún así, la batalla le había proporcionado a Haruto Saito una inmensa recompensa. Había ganado otro subordinado leal.
13. Como marioneta de Haruto Saito, 13 era incapaz de traicionar. La fuerza de 13 estaba a la par con la de Hattori Ryuno. Ambos eran guerreros de primer nivel en el mundo ninja. Con él, junto con Hattori Ryuno, las fuerzas de Haruto Saito habían crecido significativamente. Juntos, Haruto Saito, Hattori Ryuno y 13 podrían derrotar fácilmente a los infames 7 espadachines de la niebla. Incluso podrían enfrentarse a un ejército entero. Todavía no estaban al nivel de un ejército de un solo hombre capaz de derrotar a miles, pero Haruto Saito creía que esa brecha se cerraría en unos pocos años, porque todavía estaba creciendo. Él rápidamente ordenó las tarjetas. La mayoría de los objetos que 13 obtuvo consistían en habilidades de Taijutsu y Kenjutsu, lo cual era de esperar dado que Anzo lo había entrenado. Sin embargo, también poseía un buen número de habilidades de ninjutsu, principalmente elemento fuego y elemento viento. Además, 13 había aprendido numerosas técnicas secretas. Entre ellos se encontraban jutsus curativos, técnicas de sellado, trampas y técnicas de movimiento de alta velocidad. Pero nada particularmente sorprendente. A 13 le extrajeron su potencial a la fuerza. Si bien sus habilidades de combate actuales estaban a la altura de las de Colmillo Blanco, su talento innato no era tan grande. Colmillo Blanco había crecido de forma natural, mientras que 13 había agotado su potencial. Las habilidades de 13 eran casi idénticas a las de Anzo. La principal diferencia era que también había aprendido algunas artes secretas únicas. Eso fue todo. 13 no había dado ninguna sorpresa, lo cual era comprensible. Después de todo, no era Teridou. A diferencia de 13, Teridou había sido el asesino principal del país de la lluvia, lo que hacía que sus habilidades abandonadas fueran mucho más interesantes. En verdad, la razón por la que Haruto Saito no estaba particularmente entusiasmado con los drops de Tirten era que ya había matado a Hattori Ryuno. Las habilidades con la espada de Hattori Ryuno eran más completas que las de 13. Sus habilidades eran las de un verdadero samurái. Así, a pesar de que 13 había abandonado las habilidades de Taijutsu y esgrima de rango S, Haruto Saito no se sentía emocionado, la mayoría de las habilidades eran similares. Sin embargo, Tirten dejó caer dos cartas que, aunque se esperaban, aún así trajeron una sonrisa al rostro de Haruto Saito. Una carta de fragmento de alma. Una carta aleatoria de arma especial. Inmediatamente consumió la carta fragmento de alma, lo que le permitió integrar completamente la esgrima de 13 con la de Hattori Ryuno. Con esto, las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Haruto Saito, excluyendo al dios del trueno volador, finalmente habían alcanzado su nivel. En otras palabras, Haruto Saito ahora tenía la fuerza para desafiar a Colmillo Blanco. Pero eso fue solo un pensamiento. No había ninguna razón para que él iniciara una pelea con Colmillo Blanco. Ganar o perder no importaba. Por último, utilizó la carta aleatoria de arma especial. Obtuvo una nueva arma. Una guadaña. Quizás porque 13 había usado una guadaña, la carta había generado una con mayores probabilidades. Guadaña corrosiva. Habilidad especial. Veneno corrosivo. Descripción. Esta espada está impregnada de una toxina mortal que no solo tiene propiedades corrosivas extremas, sino que también se filtra en la red de chakra del objetivo a través de sus heridas, erosionando su chakra. Para neutralizar el veneno, uno debe invertir el flujo de chakra e inyectarlo en la espada, que luego producirá el antídoto. Una guadaña envenenada. ¿Será que el destino me está diciendo que le dé esto a 13? Reflexionó Haruto Saito. 36 horas después, un pájaro mensajero del país de los remolinos voló hacia los bosques detrás de Konoha. Hiruzen Sarutobi recibió un informe de inteligencia crítico. El líder del país de la lluvia, Anzo, junto con su capitán Anbu, 13, habían entrado en secreto al país de los remolinos hacía varios días para cazar a Haruto Saito. Sin embargo, su presencia fue detectada, y Haruto Saito, junto con Tsunade y otros poderosos aliados, lanzaron un ataque preventivo. Durante la batalla, Haruto Saito primero mató a 13, luego lideró un asalto combinado contra Anzo, quien apenas escapó con heridas graves. El informe de Jiraiya fue detallado, pero ese fue el mensaje central. También se mencionó que Haruto Saito había resucitado a 13 y lo había convertido en una marioneta. Pero eso no era lo importante. La conclusión clave fue: Anzo no estaba en el país de la lluvia. Para cuando Hiruzen Sarutobi recibió la información, Anzo aún no había regresado. Simplemente no fue lo suficientemente rápido. Esta fue una oportunidad para Konoha. Una hora después de recibir el informe, Hiruzen Sarutobi envió un pájaro transportador al cuartel general del segundo ejército en las líneas del frente del país de la lluvia.
2 días después, en plena noche, Amegakure sufrió un ataque sorpresa. Cientos de ninjas de élite lanzaron un asalto devastador al amparo de la oscuridad, usando una enorme cantidad de etiquetas explosivas. El ataque fue rápido y preciso, y duró solo 10 minutos de principio a fin. Esa noche, Amegakure perdió casi 300 ninjas y cerca de 1000 resultaron heridos. Aún más devastador, su almacén de suministros más importante quedó completamente destruido. Suministros militares por valor de más de 150 millones de ríos quedaron reducidos a cenizas. Por la mañana, la noticia se había extendido por toda la tierra de la lluvia. Y con él, otro rumor. Haruto Saito había asesinado a 13, mientras que Anzo había huido en desgracia. Todo el mundo ninja estaba alborotado. Capítulo 394. El escape de Anzo de su grave lesión y la difusión de la noticia por todo el mundo ninja tardaron aproximadamente 4 días. No debería haber sido conocido tan rápidamente por el mundo exterior. Sin embargo, las fuerzas encubiertas de Konoha en el país de los remolinos tomaron la iniciativa de exponer este asunto. De hecho, esta noticia podría no ser cierta, ya que nadie vio a Anzo escapar gravemente herido. Aparte del propio Anzo, todos los presentes pertenecían a Haruto Saito. Sin embargo, espías de varias facciones del mundo ninja difundieron la noticia, creyendo que era mejor asumir que era verdad que ignorarla. El ataque a Amegakure por la noche sirvió como la mejor evidencia de la grave herida y escape de Anzo. Anzo fue personalmente al país de los remolinos para cazar a Haruto Saito. Pero en lugar de tener éxito, fue derrotado. No solo fue expulsado en desgracia, sino que también perdió a su subordinado más fuerte, el capitán Anbu Juzo. El almacén de recursos de Amegakure fue destruido, lo que profundizó aún más las pérdidas de Anzo en esta operación. Realmente fue agregarle insulto a la herida. El semidios se había convertido en un chiste. Las décadas de temible reputación de Anzo ahora se estaban desmoronando debido a este incidente. Se podría decir que estaba completamente arruinada. Este fue el shock que Haruto Saito trajo al mundo ninja. Sin embargo, la discusión sobre Haruto Saito no fue extensa. Después de todo, una vez que se mencionó, la conversación pasó rápidamente a otro tema. Amegakure fue el verdadero punto focal. El principal campo de batalla de la Segunda Gran Guerra Ninja se encontraba en el país de la lluvia, y la agitación en Amegakure había cambiado casi por completo la situación bélica. Amegakure, que ya tenía dificultades económicas para financiar la guerra, ahora se enfrentaba a la pregunta de si podría siquiera mantener su frente en las próximas batallas. Mientras tanto, Konoha sin duda aprovecharía la oportunidad para patearlos mientras estaban caídos. Las fuerzas de élite del segundo cuerpo de ejército de Konoha, lideradas personalmente por el comandante, lanzaron un ataque nocturno contra Amegakure. Aunque sufrieron algunas pérdidas esa noche, comparadas con las de Amegakure, las suyas fueron insignificantes. Tierra de remolinos, pueblo Furuta. Era el 8º día desde que Anzo escapó de sus graves heridas. Mediodía. La aldea bullía con la construcción. Decenas de miles de personas trabajaban afanosamente según el desarrollo planificado, salvo Konoha, nadie sabía que el verdadero dueño de la aldea era Haruto Saito. El pueblo de Furuta permaneció discreto. El asentamiento planeado por Haruto Saito era tan grandioso que, aunque estaba dispuesto a gastar generosamente, tomaría al menos medio año para que la villa Furuta tomara forma. Al norte de la aldea Furuta, en el pequeño bosque fuera de la puerta principal, ven a visitarme, ¿de acuerdo? Extrañame, ¿de acuerdo? Mua. Los amo a todos. Haruto Saito saludó mientras se despedía de Tsunade y los demás. Por fin regresaban a Konoha. Originalmente, habían planeado partir unos días antes, pero tras la batalla con Anzo, debido a las heridas de Tatsuno Atori y a la necesidad de que Jiraiya y Orochimaru se recuperaran, retrasaron su partida 8 días. Mocoso, ¿por qué no regresas tú mismo? La voz de Tsunade se la llevó el viento mientras se alejaba. Medio mes después. Respondió Haruto Saito. Debería estar regresando a Konoha ya que llevaba un mes en esta misión. Sin embargo, con Atori Tatsuno aún herido y Juzo aún en estado de muerte cerebral, tuvo que quedarse un tiempo más. Esa tarde dentro del palacio de Furuta Village, en un gran estudio, un bosque se extiende 1400 kilómetros de sur a norte. Un equipo de 8 hombres de Konoha parte del extremo norte, liderado por un Jonin de élite, con 2 Jonin y 5 Chunin. Recorren 130 kilómetros al día. Un equipo de 9 hombres de Kirigakure parte del extremo sur, liderado por un Jonin de élite, con 3 Jonin y 5 Chunin. Recorren 150 kilómetros al día.
Entonces, ¿cuántos días tardarán en encontrarse? Sentado en su escritorio, Haruto Saito planteó una pregunta compleja. Juzo, con su máscara puesta, permaneció en silencio por un momento antes de responder. 5 días. Entonces, continuó Haruto Saito. Si se enfrentan, ¿quién ganará? Konoha. Juzo respondió inmediatamente. ¿Por qué? Sonrió Haruto Saito. Porque el bosque de 1400 kilómetros de largo solo existe en el país del fuego. Respondió Juzo con fluidez. Por lo tanto, aunque el equipo de Kirigakure tiene un Jonin más y parece más fuerte, el equipo de Konoha tiene tiempo y oportunidad suficientes para pedir refuerzos en 5 días, Bien. Siguiente pregunta, Haruto Saito estaba probando a Juzo. No necesitaba poner a prueba a Tatsuno Atori, ya que este había sido asistente de la sombra de agua. Tras recuperar sus habilidades, su inteligencia le permitió comprender rápidamente los conocimientos necesarios para ser un líder sin que Haruto Saito lo pusiera a prueba. Pero Juzo era diferente. Este tipo era una máquina de matar. Lo habían entrenado para el asesinato desde niño. Aunque era el capitán Anbu de Amegakure, su estructura de poder era única. Aunque Juzo tuviera algunas habilidades de liderazgo, eran solo promedio. Entonces, Haruto Saito necesitaba ponerlo a prueba. Afortunadamente, Juzo había estado estudiando bien estos días. Quizás porque ahora era el títere de Haruto Saito, cada vez que éste le ordenaba estudiar más, lo hacía sin descuidar su trabajo. De hecho, Haruto Saito esperaba que descuidara su trabajo, porque eso significaría que había recuperado su independencia mental. Entendía que órdenes eran tan insignificantes como para ignorarlas. Toc, toc. Informe. Una voz grave salió de afuera de la puerta. Adelante. Haruto Saito miró hacia arriba. Un ninja Anbu de Konoha entró rápidamente, se acercó a Haruto Saito y le entregó un pergamino. Capitán, información de Konoha sobre la Tierra de la Lluvia. Como jefe de la unidad de asesinatos y capitán del primer escuadrón Anbu de Konoha, a Haruto Saito se le conocía como capitán. Haruto Saito frunció el ceño al tomar el pergamino. ¿Qué tenía que ver la Tierra de la Lluvia con él? Al abrir el pergamino y escanear su contenido, de repente comprendió. Anzo había regresado a la Tierra de la Lluvia hacía 3 días. Ese mismo día, difundió la noticia por todo el mundo ninja. Haruto Saito poseía una habilidad de reanimación similar a la de Edo Tensei. El asesinado Atori Tatsuno se había convertido en un títere cadáver. Y Juzo también. El secreto había sido descubierto. Haruto Saito había anticipado esto. La noche que Anzo escapó, Haruto Saito sabía que difundiría la noticia por todo el mundo ninja. Aunque pareció aumentar el prestigio de Haruto Saito, en realidad lo convirtió en una amenaza aún mayor. Nació la teoría de la amenaza de Haruto Saito. Como la noticia ya le había llegado al país de los remolinos, debe haberse extendido por todo el mundo ninja ya. ¿El Hokage tenía alguna orden? Haruto Saito miró hacia arriba. El Hokage espera que regreses a Konoha lo antes posible para un informe detallado. Respondió el ninja Anbu. Entendido, puedes irte. Haruto Saito asintió. El ninja Anbu se fue. Haruto Saito miró entonces a Juzo, quien seguía sentado inmóvil frente a él. Siguiente pregunta. 10 días después. Atori Tatsuno estaba casi completamente recuperado. Una vez que sus heridas sanaran por completo, Haruto Saito regresaría a Konoha. Esa tarde, Haruto Saito recibió un informe de inteligencia urgente de la unidad de Konoha estacionada en el país del agua. Se habían enviado 2 copias, una directamente a Konoha y la otra al país de los remolinos, y llegaron a manos de Haruto Saito. El informe fue sencillo. Pero fue suficiente para sacudir todo el mundo ninja. Las fuerzas de Kirigakure estaban invadiendo la tierra de los remolinos. Capítulo 395. Haruto Saito sabía que había alterado por completo el curso de la Segunda Guerra Mundial Shinobi de lo que estaba registrado en la historia original. En la cronología original, la Segunda Guerra Mundial Shinobi no documentó la participación de Kirigakure, lo que podría interpretarse como su absoluta inacción. Quizás se debió a que Kirigakure había orquestado la destrucción de la aldea Uzusio, obteniendo suficientes beneficios como para evitar más conflictos. Además, al ser una nación insular alejada del continente, el país del agua estaba relativamente aislado, lo que significó que ninguna otra facción los atacara durante la guerra. Pero en este mundo, Kirigakure se había movilizado. Hace 1 año y medio, sufrieron una derrota. Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, no habían participado activamente.
Sin embargo, según la información recibida, esta movilización fue su primera entrada oficial en la guerra. Haruto Saito examinó cuidadosamente el pergamino de inteligencia. La información actual indicaba que la unidad de infiltración de Konoha en el país del agua había detectado al primer cuerpo de ejército de Kirigakure partiendo del puerto occidental de la isla principal el día anterior. Viajaban en enormes buques de guerra y se esperaba que llegaran al puerto oriental del país de los remolinos en 4 días. El primer cuerpo de ejército de Kirigakure fue su fuerza ofensiva más formidable, con un número oficial de ninjas que superó los 2800. Solo era superado por el cuerpo de ejército defensivo de Kirigakure, que contaba con 3000 ninjas. El cuerpo de defensa del ejército fue designado para proteger su patria. Al igual que Konoha contaba con una unidad defensiva estacionada en la aldea, Kirigakure contaba con la misma organización. Excluyendo al cuerpo de ejército defensivo, el primer cuerpo de ejército de Kirigakure era su unidad de combate más poderosa. No enviaban una fuerza de sondeo. Esta era una invasión a gran escala. El país de los remolinos era sin duda su objetivo. El humor de Haruto Saito empeoró. Esto fue completamente inesperado. Las fuerzas de Kirigakure eran imparables. Su asentamiento en la aldea de Furuta todavía estaba en construcción, apenas era funcional y ciertamente no estaba preparado para la guerra. A menos que Konoha envíe refuerzos. Que alguien venga. Haruto Saito se puso de pie de repente. Una figura fantasmal apareció en la esquina de la habitación. Gera 13. Mi señor. Notifique a Fenguo y los demás inmediatamente. ¿Sí? 10 minutos después, Haruto Saito convocó una reunión de emergencia en la sala de conferencias del palacio. 13, Hattori Ryuno, Kakuzu y otros subordinados clave estaban presentes, junto con algunos ninjas de la AMBU y de la unidad de infiltración. La sala albergaba a más de una docena de individuos, todos con al menos un nivel de fuerza Jonin. Haruto Saito reveló la información que había recibido anteriormente. 13 y Hattori Ryuno permanecieron sin expresiones. Kakuzu, sin embargo, tenía una expresión sombría, pues era el único normal. 13 y Hattori Ryuno eran todo menos convencionales. Haruto Saito expuso su plan. Tenía que regresar a Konoha de inmediato. No había tiempo que perder. Para cuando regresara de Konoha, el primer cuerpo de ejército de Kirigakure habría llegado al país de los remolinos. Si algo le ocurría a la aldea Furuta durante su ausencia, no podría intervenir a tiempo. Pero no tenía elección. Cuanto antes se vaya, mejor. Si se demoraba incluso unos días más, quedaría completamente atrapado. Al menos, al partir ahora, tenía tiempo para prepararse. Las fuerzas de Kirigakure no lanzarían un asalto inmediato. Necesitarían tiempo para establecerse y contactar con las facciones locales en el país de los remolinos. Por lo tanto, si Haruto Saito se apresurara a regresar a Konoha y regresara pronto, la situación aún debería ser manejable. Pero era necesaria la precaución. Por lo tanto, asignó responsabilidades antes de partir. Kakuzu, el más racional, recibió plena autoridad sobre los asuntos de la aldea Furuta, con la asistencia de Hattori Ryuno. En cuanto a 13, era mejor que continuara sus estudios. Más allá del combate, no se esperaba que se involucrara demasiado. Al anochecer, Haruto Saito abandonó en secreto la aldea Furuta. Lo acompañaban Minato Namikaze y Kaga, 2 jóvenes ninjas. Tenía la intención de escoltarlos hasta la aldea Yamaryu antes de regresar a Konoha. La aldea Yamaryu se encontraba en el centro de la tierra de los remolinos, cerca del bosque de la tortura. Konoha llevaba varios años operando en la aldea Yamaryu, lo que la convertía en un lugar mucho más seguro que la aldea Furuta. Haruto Saito se arrepintió de una cosa. ¿Por qué no había colocado kunai del dios del trueno volador en la ruta entre Konoha y el país de los remolinos? Si hubiera colocado uno cada cientos de kilómetros, podría haber regresado a Konoha en 10 segundos. Desafortunadamente, su dominio de la técnica del dios del trueno volador aún no era lo suficientemente avanzado. Si realmente fuera competente, debería haber podido sentir el kunai que había dejado en Konoha. Aún así, a pesar de carecer de estos marcadores de teletransportación, el regreso de Haruto Saito no tardaría demasiado. El día siguiente, País del Fuego aldea de Konoha al amanecer, un pájaro mensajero llegó desde el sureste, volando hacia los bosques detrás de Konoha no mucho después, en la oficina del Hokage, Hiruzen Sarutobi acababa de llegar para comenzar su trabajo diario cuando el propio Colmillo Blanco le entregó un informe urgente. Era el informe de inteligencia de la unidad de infiltración de Konoha en el País del Agua. Kirigakure se había movilizado. Hiruzen recibió este informe más de 10 horas después que Haruto Saito.
Naturalmente, esto se debía a que el país de los remolinos estaba más cerca del país del agua, mientras que el país del fuego estaba más lejos. Ambos informes se habían enviado simultáneamente. Haruto Saito acababa de recibir el primero. Convoquen al Alto Consejo para una reunión de emergencia. Ordenó Hiruzen Sarutobi con severidad, sin levantar la vista. ¿Sí? Llegó la respetuosa respuesta desde afuera de la ventana. Hiruzen continuó mirando el pergamino profundamente pensativo. Colmillo Blanco permaneció en silencio frente al escritorio. Esto era serio, se suponía que Kirigakure no participaría directamente en la guerra. Hasta ahora, solo habían participado en escaramuzas encubiertas en el país de los remolinos. Konoha solo necesitaba unos pocos cientos de ninjas para contrarrestar su presencia. Dado que Konoha había desmantelado previamente la red de inteligencia de Kirigakure, siempre habían mantenido la ventaja en estos conflictos ocultos. Ambas partes habían mantenido una especie de acuerdo tácito. Lucharon dentro de las reglas. Atacaron las unidades de infiltración de los demás, atacando las redes de inteligencia mientras fortalecían las suyas. Lógicamente, Kirigakure no debería haber lanzado una invasión a menos que hubieran reconstruido completamente su red de inteligencia en la tierra de los remolinos. Sin embargo, inesperadamente, Kirigakure había volcado la mesa. Vuelvan a la guerra. Hiruzen Sarutobi se sintió momentáneamente sorprendido. La fuerza militar de Konoha era limitada. Si se enfrentaban en dos frentes, la tensión sería inmensa y la situación podría fácilmente descontrolarse. Por supuesto, Konoha podría optar por no intervenir. Pero permitir que Kirigakure conquistara el país de los remolinos significaría perder una zona de contención estratégica. A la larga, sería una catástrofe para Konoha. Las 5 grandes naciones shinobi nunca habían compartido una frontera directa. Si Kirigakure ocupara la tierra de los remolinos, eso cambiaría. Una ráfaga de viento se agitó. Una figura sombría se materializó junto al escritorio. Su presencia exudaba un aura escalofriante. Era Danzo. Una reunión de emergencia. ¿Qué ha pasado?, preguntó Danzo. Hiruzen le arrojó el pergamino. Danzo examinó rápidamente el contenido, sus ojos brillaban pensativos. Kirigakure se ha movilizado, dijo Hiruzen, frotándose las sienes. HMPH. Se burló Danzo. Sin duda, esto es obra de Haruto Saito. Capítulo 396. La responsabilidad de la acción militar de Kirigakure recae en Haruto Saito. Hiruzen Sarutobi no refutó la declaración de Danzo. Sabía que Haruto Saito era el principal responsable de la situación. Había asesinado a Tori Ryuno y había estado maniobrando en secreto en el país de los remolinos, provocando una fuerte reacción en Kirigakure. Dicho esto, eso no significaba que Haruto Saito estuviera equivocado. Si no fue Haruto, ¿qué pasó con Colmillo Blanco? Si Colmillo Blanco hubiera tenido la oportunidad de matar a Tori Ryuno en el país de los remolinos, la habría dejado pasar. En absoluto. Tener una fuerza abrumadora no es un error. Haruto Saito posee una habilidad de resurrección similar al jutsu de reanimación. Continuó Danzo. Como resultado, aquellos a quienes ha matado a Tori Ryuno y JZ se han convertido en sus marionetas, completamente bajo su control. Esto hace que asesinarlos sea casi imposible. Incluso si el propio Mizukage actuara, eliminar a Haruto Saito sería extremadamente difícil. Probablemente esta sea la razón principal por la que Kirigakure ha movilizado sus fuerzas. Respondió Hiruzen Sarutobi con un sonido nasal. El análisis de Danzo no era incorrecto. La repentina acción militar de Kirigakure probablemente se debió a esta misma preocupación. Kirigakure ya no podía depender de asesinos solitarios para vengarse de Haruto Saito. Y con Haruto controlando a los dos formidables guerreros, a Tori Ryuno y JZ, mientras permanecía oculto en el país de los remolinos, Kirigakure no tuvo más alternativa que lanzar una campaña militar. Haruto Saito tiene miles de millones en efectivo. Podría haberse tomado su tiempo para planificar, pero actuó con tanta agresividad. Danzo estaba hablando cuando, zumbido. Una figura apareció de repente frente al escritorio, interrumpiendo las palabras de Danzo. No era otro que Haruto Saito, que parecía un poco cansado por el viaje. Había regresado. Tras partir al anochecer del día anterior y hacer una breve parada para escoltar a Minato Namikaze y Kagaya, regresó a Konoha a toda prisa. Gracias a su dominio de la técnica del dios del trueno volador, el viaje le había llevado muy poco tiempo. Hola. Todos aquí. Haruto Saito recorrió la oficina con la mirada, observando a Colmillo Blanco y al frío Danzo antes de hacer una reverencia respetuosa a Hiruzen Sarutobi. Maestro, he vuelto.
¿Recibiste la información del país del agua? Preguntó Sarutobi directamente. Sí, lo conseguí ayer, respondió Haruto. HMPH. Danzo se burló y espetó. Todo esto es obra tuya. Oye, Lord Danzo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Qué te hice? Acabo de regresar y ya me estás mirando así. ¿Estás pasando por la menopausia? Relájate, respira hondo, quizás deberías hablar menos, dijo Haruto, sonriéndole a Danzo. Pequeño mocoso. ¿A quién llamas? Basta. Dejen de discutir. Hiruzen Sarutobi se levantó bruscamente. Ya que Haruto Saito ha vuelto, llevemos esto a la sala de conferencias. Poco después, en la segunda sala de conferencias de la oficina del Hokage, Hiruzen Sarutobi convocó una reunión especial de alto nivel. Entre los asistentes se encontraban él mismo, el asesor del Hokage Danz, los asesores Koharu Tatane, Omura Mitokado y Shikaku Akimichi, así como otros dos. El capitán Ambu, Colmillo Blanco, y Haruto Saito. El tema de la reunión fue cómo Konoha debería responder a la repentina acción militar de Kirigakure. Konoha contaba con 6 cuerpos militares principales. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el cuerpo de vanguardia y el cuerpo de defensa. Entre ellos, el cuerpo de defensa contaba con más de 3000 ninjas, lo que lo convertía en la fuerza más numerosa. El cuerpo de vanguardia, por otro lado, contaba con poco más de 1000 e incluía unidades especializadas como la Fuerza de Reconocimiento del Clan Hyuga, que se integró plenamente a la vanguardia durante la guerra. Actualmente, 2 cuerpos de Konoha libraban batallas en el país de la lluvia, el segundo y el tercer cuerpo. Mientras tanto, el primer cuerpo se encontraba estacionado en la frontera entre fuego y lluvia, manteniendo una base avanzada para apoyar la guerra en curso. Esto significaba que solo se podían movilizar 2 cuerpos para una acción inmediata. El cuarto cuerpo, que tenía una fuerza media, y el cuerpo de vanguardia especializado. El cuerpo de defensa no podía moverse. Eran la última línea de defensa de Konoha. Hasta el momento, Kirigakure solo había enviado un cuerpo de élite, su primer cuerpo, al país de los remolinos. Si Konoha quería enfrentarlos, tendría que enviar tanto al cuarto cuerpo como al cuerpo de vanguardia. Pero la guerra no era tan sencilla. Si solo se tratara de números, el resultado ya estaría decidido. El mayor problema de Konoha era que desplegar el cuarto cuerpo y el cuerpo de vanguardia dejaría el interior del país del fuego completamente desprotegido. El país del fuego era vasto. Si ninjas rebeldes se infiltraban y empezaban a reunir fuerzas en su territorio, Konoha podría verse incapaz de responder. A menos, claro está, que movilizaran al cuerpo de defensa o retiraran a parte del primer cuerpo del frente. Pero eso haría que Konoha se vea muy afectado. ¿Y si Kirigakure enviara un segundo cuerpo? ¿Cómo respondería entonces Konoha? En resumen, Konoha estaba en una posición precaria. Sin embargo, no podían permitirse abandonar la zona de amortiguación estratégica que representaba el país de los remolinos. Si Kirigakure tomaba el control total, ni siquiera necesitarían espionaje. Podrían simplemente atravesarlo sin problemas. Si, dentro de un año, Kirigakure hubiera ocupado por completo el país de los remolinos y la guerra mundial y Shinobi todavía estuviera en curso, Kirigakure tendría la capacidad de concentrar tropas en la frontera del fuego remolino e invadir el país del fuego directamente. La reunión dio un giro cuando Danzo aprovechó la oportunidad para culpar a Haruto Saito. Haruto Saito debe asumir la responsabilidad. Danzo golpeó la mesa con la mano, con la voz llena de indignación. Alteró el equilibrio regional y provocó la ira de Kirigakure, lo que condujo directamente a su acción militar. ¿Y? Haruto ladeó la cabeza y miró a Danzo. Antes de que nadie más pudiera estar de acuerdo o en desacuerdo, continuó. Ya que crees que es mi responsabilidad, debería encargarme de arreglarlo, ¿no? ¿Qué sugieres que haga? Entreguen los 3.000 millones de ryo que tienen en efectivo para financiar la guerra de Konoha. Exigió Danzo sin rodeos. ¿Crees que eso va a pasar? Haruto miró a Danzo con expresión relajada. Señor Danzo, ¿está obsesionado con el dinero? Honestamente, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad del ataque a Kirigakure, pero si crees que simplemente voy a entregar mi dinero, sigue soñando. Se burló Danzo con la mirada fija. Si no entregas el dinero, ¿cómo piensas asumir la responsabilidad? ¿Puedes siquiera permitírtelo? Yo personalmente tomaré medidas para detener la invasión de Kirigakure al país de los remolinos. ¿Personalmente? Sí. Ridículo. ¿Cómo planeas detenerlos? ¿Con ese puñado de subordinados? Puede que mis fuerzas sean pequeñas, pero proteger la tierra de los remolinos es una tarea que me encomendó mi maestro.
También es el último deseo de Lady Mito. Haré todo lo que esté en mi poder. Y además, puede que solo tenga unos pocos subordinados, pero Konoha tiene un ejército, ¿no es así? Dijiste que lo manejarías. Así es. Haruto se puso de pie. Emitiré una comisión de guerra formal a Konoha como contratista privado. Contrataré al cuarto cuerpo de Konoha para que se despliegue en el país de los remolinos en esta misión. Y no lo has olvidado, ¿verdad? Konoha aún me debe 7.000 millones de ri. Capítulo 397. Haruto Saito ya lo tenía planeado. O mejor dicho, se había estado preparando desde el principio. Cuando vendió parte de su negocio a Konoha sin cobrar un centavo, dejando que Konoha le debiera, fue precisamente para prepararse para situaciones como la de hoy. Podría haber optado por no actuar. Si Haruto simplemente se hubiera alejado e ignorado el asunto, Konoha aún tendría que enviar tropas para lidiar con Kirigakure. Pero a pesar de saberlo, no podía simplemente hacerse a un lado. Necesitaba control absoluto si quería establecer una aldea shinobi en Uzushigakure. Si no contrataba personalmente al ejército de Konoha, cuando Konoha enviara sus fuerzas, no tendría autoridad sobre ellas. Además, con adversarios internos como Danzo y el clan Hyuga, surgirían variables impredecibles. Además, si Konoha desplegaba su ejército para estabilizar Uzushigakure y Haruto lograba construir allí una aldea shinobi, la pregunta persistiría. ¿Esa aldea pertenecería a Haruto o a Konoha? Era un problema crucial. A menos que Haruto evitara por completo depender de las fuerzas de Konoha. Pero eso era completamente imposible. Así que, la mejor estrategia era exponerlo todo abiertamente. Haruto estaba dispuesto a pagar. Si el dinero podía resolver el problema, entonces no había problema alguno. ¿Estás contratando personalmente al ejército de Konoha? Interesante idea, todos intercambiaron miradas. Ni siquiera Danzo tenía nada que refutar. El razonamiento de Haruto era impecable. Puede que no entregara dinero real, pero una deuda seguía siendo dinero. Konoha no podía incumplir sus deudas, perder credibilidad sería catastrófico. Danzo incluso sintió que Haruto estaba siendo demasiado generoso. Sin embargo, incluso si contratas al cuarto ejército de Konoha, no será suficiente para igualar al primer ejército de Kirigakure, reflexionó Hiruzen Sarutobi en voz alta. Eso no resuelve el problema. Todavía tengo dinero. Dijo Haruto de inmediato. Maestro, puedo hacer una promesa militar aquí. Mientras viva, Uzushigakure se mantendrá. A menos que muera, Kirigakure jamás anexará Uzushigakure. Pero mi promesa es condicional. Necesito la autoridad de mando sobre el cuarto ejército en Uzushigakure, Hiruzen reflexionó. El dinero sí podía resolver muchos problemas. Si Haruto pudiera contratar al cuarto ejército de Konoha individualmente, también podría contratar fuerzas de otras facciones del mundo shinobi. Aunque las 5 grandes aldeas no estarían disponibles, se podrían comprar aldeas más pequeñas y facciones rebeldes. 10 Haruto podría ofrecer una recompensa en el mercado negro. Las fuerzas de Kirigakure sufrirían enormemente a manos de asesinos mercenarios. Claro, este enfoque sería extremadamente costoso. A corto plazo, Haruto gastaría una cantidad astronómica de dinero. Si Konoha tuviera tanto dinero, podrían administrar las cosas mucho mejor. Pero la realidad era que el dinero pertenecía a Haruto. ¿Por cuánto tiempo planeas contratar al cuarto ejército de Konoha? Preguntó Danzo de repente, yendo directo al grano. 1 año, respondió Haruto. 6 meses como máximo. 1 año entero es imposible. Replicó Danzo de inmediato. Este tipo era despiadado. Aunque Haruto también estaba calculando, había hecho los cálculos. Los gastos necesarios para el cuarto ejército de Konoha en una misión externa ascenderían a 20 millones al mes como máximo. Haruto ofrecía 40 millones adicionales al mes, que se distribuirían como estipendio entre los shinobi. Dado que las misiones militares de Konoha diferían de los contratos independientes, las misiones individuales de shinobi pagaban mucho más. En operaciones a escala militar, cada shinobi ganaba mucho menos. La oferta de Haruto era realmente generosa. El cuarto ejército de Konoha estaba compuesto por poco más de 2000 shinobi, principalmente chunin. En fuerzas a gran escala como esta, los chunin constituían la mayoría. No había muchos genin. Cualquier adulto que siguiera siendo genin a los 20 o 30 años sería considerado un genin para siempre. Sin embargo, como Haruto lo encargaba a título individual, no era un daimyo de la Nación del Fuego. Por lo tanto, Konoha estaba destinada a llevarse una parte del dinero. La solicitud de Haruto de un contrato de 1 año fue rechazada de plano, mientras que la propuesta de 6 meses de Danzo también fue irrazonable.
Naruto solo contrataba el cuarto ejército de Konoha, no una red de inteligencia completa, ni era responsable del apoyo logístico. Esa era la responsabilidad de Konoha. Incluso si Naruto contribuía a estos aspectos, no debería tener que cubrir el costo total. Después de todo, incluso si el cuarto ejército de Konoha no fuera desplegado, aún necesitarían ser alimentados y mantenidos. Las negociaciones se alargaron más de lo que Naruto previó. Porque por cada mes que se acortaba el despliegue del cuarto ejército, Konoha se ahorraba decenas de millones en gastos. Danzo luchó con ahínco para conseguir el mejor trato para Konoha, y Hiruzen no interfirió mucho. Lo aprobó en silencio. Naruto era demasiado rico. ¿De quién más iban a sacarle dinero? 2 días después. Dentro de la segunda sala de conferencias de la Torre Hokage. Esta fue la quinta reunión de alto nivel en los últimos días, con la presencia de los 5 líderes clave de Konoha. Colmillo Blanco estuvo ausente, pero Naruto estuvo presente. Naruto, según la cronología, es probable que el primer ejército de Kirigakure ya esté desembarcando en la costa este de Uzushigakure. Se burló Danzo, con aspecto de tener a Naruto acorralado. ¿No estás ansioso? 8 meses, esa es mi última oferta. No puedo aceptar 7. Respondió Naruto sin emoción. Claro que estaba ansioso. Necesitaba regresar a Uzushigakure cuanto antes. Pero él no se rendiría. Se produjo otra ronda de negociaciones prolongadas. Danzo asumió el papel agresivo, advirtiendo repetidamente que, si las negociaciones fracasaban, Konoha se negaría a ceder el cuarto ejército a Naruto. Mientras tanto, Naruto seguiría siendo considerado responsable de la invasión de Kirigakure, lo que prácticamente amenazaba con robarle. Danzo incluso sugirió multar directamente a Naruto. 30.000 millones. Si Naruto pagó o no era una cosa, pero Konoha aún podía imponer la multa, deduciendo lo que le debían o directamente confiscando sus bienes. Naruto simplemente respondió con una sonrisa fría. Si Hiruzen hubiera hecho la amenaza, Naruto la habría tomado en serio. Pero de Danzo. No se inmutó. Hiruzen era quien realmente tomaba las decisiones. Su objetivo era resolver problemas, no robarle a Naruto. 8 meses, está decidido. Declaró finalmente Hiruzen. El acuerdo se formalizó. El cuarto ejército de Konoha se desplegaría en Uzushigakure durante 8 meses. Al finalizar este contrato, las deudas financieras de Konoha con Naruto quedarían saldadas. Durante estos 8 meses, Naruto debía garantizar que Kirigakure no ocupara Uzushigakure y que su control territorial no superara 1/3 de la región. Naruto hizo un juramento militar a tal efecto. Al mismo tiempo, Hiruzen le otorgó a Naruto el más alto nivel de autorización. Naruto aceptó el nuevo indefinido, capítulo 398 tarde en la noche, a las 22:30 horas. La aldea Utian seguía radiante. Un gran número de obreros seguían trabajando, incansablemente dedicados a la construcción. Naruto Saito pagó generosamente, asegurándose de que, incluso con un horario de trabajo de 3 turnos ininterrumpidos, las decenas de miles de obreros estuvieran más que dispuestos a seguir trabajando. En la muralla norte de la ciudad de Utian Village. Naruto Saito, envuelto en una túnica negra, apareció de la nada. Contempló el complejo arquitectónico, ahora bien desarrollado, de la aldea Utian, observó la zona y luego desapareció media hora después, dentro de la sala de conferencias del palacio de Utian Village. Bajo una tenue luz, 4 personas estaban sentadas alrededor de una mesa redonda. Además de Naruto Saito, los otros 3 eran Kakuzu, Hattori Ryuya y 13. Naruto Saito había convocado la reunión en cuanto regresó, indicando que tenía algo crucial que discutir. Los suministros que traje esta vez incluyen suficiente comida para alimentar a 100.000 personas durante 3 años. Dijo Naruto Saito. También hay kunais, shurikens y katanas suficientes para equipar a 10.000 ninjas. Todo equipo de alta calidad fabricado por Konoha, además, adquiere 100.000 etiquetas explosivas. Naruto Saito había pagado a Konoha 1,5 veces el precio habitual para conseguir estos suministros. De lo contrario, no habría podido adquirir una cantidad tan grande de alimentos y armas por otros medios. Las reservas de suministros de Konoha eran increíblemente abundantes. Al fin y al cabo, almacenar y producir estos bienes ya se había convertido en un proceso industrializado en la aldea. Nos faltan ninjas. He investigado las 13 aldeas más grandes que nos rodean. Incluso si las anexamos todas sin pérdidas, solo podremos reclutar a unos 100 ninjas. Sin embargo, hay casi 400 samuráis, informó Kakuzu. Eso puede esperar. Naruto Saito levantó la mano para interrumpir.
La invasión de la niebla ha trastocado por completo mis planes. Si la aldea Utian hace algún movimiento, la niebla sin duda se dará cuenta e incluso podría hacer todo lo posible para poner a prueba nuestra fuerza. Las probabilidades de que me descubran serían extremadamente altas, y personalmente, aún no he ganado suficiente prestigio para reunir un ejército a mis órdenes. A menos que podamos asestar un golpe duro a la niebla, debemos prepararnos adecuadamente. Además de estos suministros convencionales, también traje una cantidad significativa de materiales raros para hacer etiquetas explosivas, pero aún no es suficiente. Haruto Saito se volvió hacia Kakuzu y le dijo: entonces, necesito que vayas al mercado negro y compres tantos suministros como puedas. ¿Qué tipo de suministros?, preguntó Kakuzu frunciendo el ceño ligeramente. Haruto Saito sacó un pergamino y se lo entregó. Kakuzu lo desenrolló y frunció el ceño aún más. Reconoció la mayoría de los artículos de la lista, pero algunos eran bastante inusuales. Algunos de estos materiales se usan para hacer etiquetas explosivas, pero el resto, ¿son para montar formaciones?, preguntó Kakuzu con vacilación. No. Son para crear etiquetas explosivas, respondió Haruto Saito, ladeando ligeramente la cabeza mientras miraba a Kakuzu-son, específicamente, para hacer etiquetas explosivas de sellado. La expresión de Kakuzu cambió instantáneamente. La reputación de sellar etiquetas de explosivos era bien conocida. ¿Planeas volar el campamento principal de la niebla otra vez?, adivinó Kakuzu. Otra vez. Así es, quiero recrear la historia. Haruto Saito no lo negó. Sin embargo, esta vez la situación es diferente, así que debemos estar bien preparados. Pero, aunque tengamos suficientes materiales, ¿quién fabricará las etiquetas explosivas para sellar? Kakuzu frunció el ceño. La aldea Utian no contaba con nadie experto en este oficio, y el proceso de fabricación de etiquetas explosivas para sellar era sumamente complejo. Originalmente una especialidad del clan Uzumaki. Si bien se sabía que Haruto Saito había tomado los tesoros del clan Uzumaki, lo que significa que tanto él como Konoha deberían tener el conocimiento para hacerlo, el problema persistía. No había nadie lo suficientemente capacitado para hacerlo. Para crear etiquetas explosivas de sellado se necesitaban ninjas que fueran competentes en técnicas de sellado específicas. Contrataré ninjas veteranos de Konoha a un precio alto. La producción no será un problema, explicó Haruto Saito. La solución más sencilla era pagar por la experiencia. Konoha no escaseaba con los usuarios de técnicas de sellado, gracias a que Uzumaki Mito se casó con Senju Ashirama durante el período de los reinos combatientes. El proceso de producción en sí no fue un problema. El problema principal fue el bajo índice de rendimiento. El verdadero desafío fue reunir suficientes materias primas. Incluso la etiqueta explosiva de sellado de rango C, la más baja, valía muchísimo más que una etiqueta explosiva común. La diferencia de potencia era incomparable. Fabricar etiquetas explosivas de sellado era extremadamente costoso, pero a Haruto Saito no le faltaba nada más que dinero. Ya que lo dices, no tengo objeciones, dijo Kakuzu. Sin embargo, aunque el mercado negro lo tenga todo, la competencia es feroz. Es imposible comprar todo lo necesario de una sola vez. Está bien. Solo consigue todo lo que puedas, respondió Haruto Saito. También tengo otra tarea para ti. Mientras hablaba, sacó otro pergamino y se lo entregó a Kakuzu. Kakuzu lo abrió y leyó. Era una lista de asesinatos. Había un total de 56 objetivos. La recompensa por asesinato más alta era de 20 millones de rios, mientras que la más baja era de tan solo 1 millón. La recompensa total por todos los objetivos de esta lista ascendía a la asombrosa cifra de 340 millones de rios. Pura quema de dinero. Los ojos de Kakuzu se abrieron de par en par. Vamos a causarle problemas al primer ejército de la niebla, sonrió Haruto Saito. Haruto Saito estaba quemando dinero otra vez. Todos en el primer ejército de la niebla, excepto el comandante supremo, tenían precio. La razón por la que no puso precio al comandante supremo fue simple. Pretendía encargarse personalmente de él o asignarle la tarea a 13. La recompensa por ese hombre era simplemente demasiado alta para ser rentable. Después de que te vayas, Fengu asumirá el liderazgo de la aldea Utian el próximo año. Haruto Saito miró a Hattori Ryuya, lo disfrazaré para borrar todo rastro de su identidad como Hattori Ryuya, pero, debes minimizar el tiempo que pasa en el ojo público. Era un concepto sencillo. Si se exponía a Hattori Ryuya, la identidad de Haruto Saito también se vería comprometida. Haruto Saito necesitaba minimizar tales riesgos.
Entendido. Misión aceptada. Dijo Kakuzu, guardando ambos pergaminos en su túnica. ¿Tienes algún conocido asesino en el mercado negro? Preguntó Haruto Saito. No. Kakuzu negó con la cabeza. No tenía amigos. Entonces, ¿qué hay de tus contactos? ¿Algún asesino con el que hayas trabajado o con el que tengas alguna conexión? Preguntó Haruto Saito de nuevo. Cuando intentaste asesinarme antes, pudiste contactar con otros asesinos, ¿verdad? Si hablamos de relaciones comerciales de ese tipo, entonces sí tengo algunos contactos. Bien. Asintió Haruto Saito. Si puedes estar seguro de que no me traicionarán, intenta contactar con algunos asesinos de confianza. Si están dispuestos a trabajar para la aldea Gutian a largo plazo o incluso a unirse a nosotros, puedo ofrecerles salarios estables. Lo intentaré. Respondió Kakuzu, aunque no estaba seguro. De acuerdo. Reconoció Haruto Saito. Fenguo, mañana comenzaré mi exploración del país de los remolinos. Tendrás una gran responsabilidad. ¿Tienes algo que decir? ¿O alguna solicitud para mi aprobación? Haruto Saito comenzaría una purga a gran escala de la tierra de los remolinos al día siguiente. Los equipos de infiltración de la niebla serían erradicados una vez más. Pero ese no era su objetivo principal. Su verdadero objetivo era encontrar gente. Con su capacidad innata para percibir el talento, buscaba individuos con habilidades especiales, ya fueran niños con potencial ninja o ninjas con potencial sin explotar. Hattori Ryuya dudó por un momento antes de decir, necesito promover a 2 personas para que sirvan como mis asistentes. Capítulo 399. Para entonces, Hattori Ryuya ya había completado su entrenamiento básico. Ahora podía pensar con independencia, observar a la gente e incluso tomar la iniciativa para sugerir ascensos. Este fue sin duda un cambio positivo. Su potencial era inmenso. Como marioneta, solo conservó sus habilidades de combate, mientras que todas las demás habilidades tuvieron que ser aprendidas y desarrolladas por él mismo. Haruto Saito ni siquiera le preguntó a Hattori Ryuya quién quería ascender. Sin duda, eran aquellos cuya lealtad ya estaba confirmada. No le importaban sus capacidades. Hattori Ryuya lo juzgaría a él mismo. A Haruto Saito no le importa si Hattori Ryuya cultivará confidentes. No importaba si lo hacía. Como mucho, provocaría conflictos internos, pero como era totalmente leal a Haruto Saito, no era un problema. Temprano a la mañana siguiente, Kakuzu salió de la aldea Furuta con una gran suma de dinero, dirigiéndose al mercado negro. Haruto Saito también se fue solo, dirigiéndose directamente a la aldea Yamaryu. Hattori Ryuya asumió oficialmente el control de la aldea Furuta, con la asistencia de Husan. Además de ellos, había más de 10 ninjas raíz de élite que servían como la fuerza de combate de alto nivel de la aldea. Aparte de eso, nadie más era significativo. Los aproximadamente 200 ninjas restantes eran en su mayoría de bajo nivel, mientras que las unidades Ambui de infiltración de Konoha no se consideraban parte de las fuerzas de la aldea Furuta, ya que operaban de forma independiente. Antes de irse, Haruto Saito le dio a Hattori Ryuya un plan y le ordenó que lo siguiera. El primer cuerpo de ejército de la niebla ya había acampado en las montañas del este de Uzushigakure. Quizás tras la lección aprendida de la explosión de su campamento de vanguardia hace más de un año, esta vez eligieron una ubicación muy singular. El terreno circundante era complejo, mayormente rocoso, lo que dificultaba que los enemigos colocaran sigilosamente señales explosivas a gran escala. 2 días después, el primer cuerpo de ejército de la niebla recibió la noticia de que el cuarto cuerpo de combate principal de Konoha había abandonado la aldea de Konoha y se encontraba a solo 4 días de la frontera entre el remolino de fuego y el remolino de fuego. El despliegue de Konoha era esperado por todas las fuerzas principales del mundo ninja. Konoha nunca abandonaría a Uzushigakure. Sin embargo, el diseño militar de Konoha era desconcertante. Solo enviaron al cuarto cuerpo de ejército. No fueron rival para el primer cuerpo de ejército de la niebla. Y Konoha parecía no tener planes adicionales. Habría tenido sentido dividir su propio primer cuerpo de ejército, enviar al cuarto a la frontera del país de la lluvia o desplegar una unidad de vanguardia. Pero Konoha no hizo ninguna de estas cosas. Simplemente enviaron el cuarto cuerpo de ejército y nada más. Las organizaciones de inteligencia del mundo ninja analizaron este movimiento exhaustivamente y llegaron a una sola conclusión. No podían entenderlo. El cuarto cuerpo de ejército no era rival para el primer cuerpo de ejército de la niebla. Básicamente les estaba enviando carne de cañón. ¿Qué más había preparado Konoha?
2 días después, las principales fuerzas del mundo ninja recibieron nueva información. Por fin comprendieron el plan de Konoha. Gastar dinero. Noticias del mercado negro. Alguien había puesto recompensas por los miembros del primer cuerpo de ejército de la niebla. En un solo día, se publicaron 56 recompensas dirigidas a 56 ninjas de nivel directivo dentro del primer cuerpo de ejército de la niebla, con una recompensa total de 3.400 millones de ríos. El mercado negro estaba en crisis. El mundo ninja estaba en shock. Esto no parecía obra de Konoha, y Hiruzen Sarutobi nunca había sido tan extravagante. Pero como Konoha tenía un poder financiero, todas las facciones coincidieron. Era obra de Konoha. O mejor dicho, fue obra de Haruto Saito. Como el ninja más rico del mundo, Haruto Saito había redefinido lo que significaba ser asquerosamente rico. El primer cuerpo de ejército de la niebla estaba en graves problemas. ¿Se atreverían a actuar solos los objetivos de las recompensas? ¿Tendrían que ser extremadamente cautelosos en cada misión? No había duda. Serían perseguidos sin cesar hasta su muerte. A menos que se hayan escondido. Pero ¿cómo podrían esconderse? Perder a esas 56 personas debilitaría el liderazgo del primer cuerpo de ejército de la niebla. Muchos de ellos eran personal clave. A menos que la niebla se retirara, pero eso sería inútil. Si enviaban otro cuerpo, Haruto Saito podría simplemente emitir nuevas recompensas. Siempre se podían volver a emitir recompensas. La niebla no tuvo más remedio que soportarlo. Podrían tomar represalias ofreciendo recompensas a las fuerzas de Konoha, pero les faltó el coraje para desembolsar 3.400 millones de ríos de una sola vez. Ni siquiera el tesoro del Daimyo del agua podía permitírselo. El plan de la niebla de ocupar Uzushigakure había sido completamente interrumpido por esta recompensa. Mientras tanto, al llegar a la frontera de Uzushigakure, el cuarto cuerpo de ejército de Konoha simplemente instaló un campamento. Su sola presencia fue suficiente para disuadir al primer cuerpo de ejército de la niebla. Mientras la niebla no avanzara, todo sería manejable. El tiempo voló y medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. La noticia se extendió por todo el mundo ninja de que la unidad de infiltración oculta de la niebla en Uzushigakure había sido aniquilada una vez más por Akaito de Konoha. La red de inteligencia de la niebla había colapsado de nuevo. Sin embargo, la niebla parecía haber cambiado sus tácticas de recopilación de inteligencia, enviando ninjas de reconocimiento directamente a recopilar información. Este método era mucho menos eficiente que usar escuadrones de infiltración, y la entrega de información era mucho más lenta. Pero al menos la niebla aún podría mantener la recolección de inteligencia con un nuevo sistema. Haruto Saito estaba en Uzushigakure. Últimamente había estado muy activo y exponía frecuentemente su paradero. Muchos asesinos del mercado negro querían matarlo, pero muchos menos se atrevieron a hacerlo. Después de todo, incluso Anzo había resultado gravemente herido y se vio obligado a huir al intentar asesinar a Haruto Saito. Los asesinos comunes del mercado negro no tenían el coraje de perseguirlo. Eso fue suicidio. Pasó otro medio mes en un abrir y cerrar de ojos. Los informes de inteligencia indicaron que durante el último mes, la niebla había tomado el control de más de 20 aldeas cerca del campamento de su primer cuerpo de ejército, estableciendo una zona de ocupación estructurada y expandiéndose gradualmente hacia afuera utilizando tácticas relativamente suaves. Al recibir esta información, Haruto Saito no hizo nada. Él simplemente continuó lo que había estado haciendo sin parar durante meses. En un bosque en el centro oeste de Uzushigakure. Retumbar, el rugido de la batalla llenó el aire. Dos pequeñas figuras colaboraban para cazar a un ninja adulto. El ninja adulto vestía ropa de civil, lo que hacía incierto a qué facción pertenecía. Sin embargo, era experto en el jutsu de liberación de agua y competente en kenjutsu. A pesar de ser solo un chunin de élite, era feroz. Las dos jóvenes figuras que lo atacaban no eran otros que Minato Namikaze y Kaga. Rasengan. Una esfera brillante salió disparada hacia adelante, lanzando al ninja adulto hacia atrás. Kaga brilló tras él, su espada destellando en rápidos cortes. Swish. 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 Sangre salpicada. Un cadáver cayó al suelo hecho pedazos. Los dos niños jadeaban con dificultad. La batalla no había durado mucho, pero la intensidad había sido alta. Kaga se limpió la sangre de la cara y se giró junto a Minato Namikaze para mirar hacia las profundidades del bosque, con los ojos llenos de expectación. Bien. Has mejorado. Haruto Saito salió del bosque, asintiendo con aprobación. Sin embargo, esta cacería te llevó unos 4 minutos.
No puedo dejar que te enfrentes a Jonin todavía, a menos que puedas acortar el tiempo de ejecución a 2 minutos y medio. Capítulo 400. Haruto Saito estaba entrenando a Minato Namikaze y Kaga. Durante el último mes, había estado creando oportunidades para los dos jóvenes, seleccionando objetivos para ellos. Bajo la supervisión de Baiyan, ya habían cazado a más de 100 personas. Todos eran ninjas de la niebla, incluyendo al Chunin de la unidad de operaciones encubiertas de la niebla y a los ninjas de reconocimiento de inteligencia del cuerpo. Al principio, Minato Namikaze y Kaga resultaban heridos en cada batalla, e incluso hubo 2 casos en los que casi perdieron la vida. Pero a medida que pasó el tiempo, se sincronizaban cada vez más y su eficiencia era asombrosa. Ambos eran genios. Estaban progresando a un ritmo increíble. Pero Haruto Saito todavía no estaba satisfecho. «Limpiad la escena, nos vamos de aquí», ordenó Haruto Saito. Kaga se adelantó y rebuscó en el cadáver, pero no encontró información valiosa, solo una pequeña cantidad de dinero. Entonces, Minato Namikaze formó sellos manuales y escupió llamas para quemar el cuerpo. Los 3 se pusieron en camino. Haruto Saito guió a los 2 jóvenes a toda velocidad y, en 10 minutos, llegaron a un pueblo en las afueras. Sacó 2 túnicas negras que les quedaban bien y se las lanzó a Minato Namikaze y Kaga, diciéndoles que se las pusieran porque tenían manchas de sangre en la ropa. Los condujo hasta el pueblo, paseando por las calles y tomando algo para comer. Pronto llegaron al mercado de alimentos. Minato Namikaze y Kaga conversaron y compraron brochetas de albóndigas de pescado. Haruto Saito no les dio ni un centavo, pero ambos eran ahora bastante ricos tras haber saqueado a sus enemigos caídos. Caminaron mientras comían. Cuando llegaron a la esquina de la calle, Haruto Saito se detuvo de repente e inclinó la cabeza hacia un callejón cercano. En el callejón, un chico de 15 o 16 años empujaba una carretilla. Una lona cubría el carro, pero desprendía un fuerte olor a pescado. Probablemente se trataba de mariscos, posiblemente pescado seco. No había nada particularmente inusual en ello. Solo un niño pobre que vende mercancías. Pero a los ojos de Haruto Saito, él era único. Nombre: Ogawa Miyazaki. Identidad: residente de la aldea Mizukari, pequeño vendedor de pescado. Reputación: 0 puntos. Afiliación: neutral. Talento: superaptitud para el jutsu de sellado. Vista naturalmente extraordinaria. Un verdadero talento. Eso significaba que debían llevarlo a Kotamura. Aunque ya tenía 15 o 16 años, no era demasiado tarde para empezar a aprender ninjutsu. Haruto Saito incluso había descubierto a un cincuentón con un talento excepcional, aunque ese hombre era insalvable. Pero para alguien en su adolescencia, con suficiente esfuerzo, aún podría llegar a ser fuerte en el futuro. Las personas tienen diferentes potenciales de talento y períodos de crecimiento. Algunos demuestran un talento extraordinario a los 7 u 8 años, pero solo alcanzan el nivel de Jonin a los 20, mientras que otros parecen normales en su infancia, pero experimentan un crecimiento explosivo en la adolescencia y finalmente se convierten en Jonin de élite. Casos como estos no eran raros. Para Ogawa Miyazaki, este día había comenzado como un día más. Nacido en una familia humilde, soñó con hacerse rico, incluso imaginándose como samurái o ninja. Pero el destino fue cruel. A los 8 años, su padre murió en un ataque de tiburón mientras pescaba en el mar, y su madre enfermó gravemente de dolor. Tuvo que asumir la carga familiar desde pequeño, cuidando de su madre y de su hermana de 4 años. Había hurgado en la basura, mendigado comida e incluso recurrido al robo antes de finalmente conseguir trabajo en una pescadería cuando tenía unos 12 años. La vida nunca fue estable para él, y lo que más le preocupaba era el empeoramiento de la salud de su madre. Necesitaba comprar más medicinas. Necesitaba más dinero. Había pensado que su vida permanecería así para siempre. Pero nunca esperó que su destino diera un giro tan repentino. Un misterioso ninja visitó su casa, le dijo que tenía talento e invitó a toda su familia a un lugar lejano, prometiéndole cuidarlos y entrenarlo para convertirse en ninja. Al principio, no creyó en esas ofertas demasiado buenas para ser verdad, hasta que el ninja le entregó un billete de 10.000 ryos. Fue entonces cuando lo creyó. Porque aunque vendiera a toda su familia, y no valdrían ni 10.000 ryos. Ni siquiera 1.000. El acuerdo se hizo. El ninja dejó el dinero y se fue. 2 días después, 2 poderosos ninjas llegaron a su casa para escoltar a su familia a una tierra desconocida.
Durante el último mes, Haruto Saito había encontrado casi 200 familias talentosas, todas las cuales fueron enviadas a Kotamura utilizando varios métodos. Naturalmente, Haruto Saito no los escoltaría personalmente. Los responsables de su paso seguro fueron los miembros de la unidad encubierta de la hoja oculta estacionada en Ufusio. Durante este proceso, Haruto Saito descubrió un fenómeno interesante. Cuando encontraba a alguien con un talento extraordinario, sus hermanos o parientes a menudo tenían habilidades similares, por ejemplo, la hermana menor de Ogawa Miyazaki, Miyako Miyazaki, de 11 años. Ella no tenía su vista extraordinaria, pero sí tenía talento para las técnicas de sellado, aunque no al mismo nivel superlativo. Por eso utilizó el término familias talentosas durante su estancia de medio día en la aldea Mizukarei. Haruto Saito encontró a más de 20 personas talentosas. Tras descartar a quienes eran demasiado mayores, a quienes tenían buenas condiciones familiares o a quienes no podían irse por circunstancias especiales, seleccionó a 8. 8 familias serían llevadas a Kotamura. La función de Haruto Saito era simplemente identificar a los individuos y dejarles el dinero. La unidad encubierta sería notificada y se encargaría del resto. En cuanto a cómo los transportarían, cuántos se llevarían a la vez y cuándo moverlos, no le correspondía a Haruto Saito controlarlo minuciosamente. La unidad encubierta era lo suficientemente competente para manejarlo. Haruto Saito no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus movimientos mientras hacía esto. No temía que lo atraparan, y porque este tipo de cosas ocurrían constantemente. Ufusio era una tierra con una alta movilidad poblacional. Demasiadas facciones, demasiados conflictos y demasiada pobreza. Muchos jóvenes sin pareja se marchaban en busca de oportunidades, e incluso las familias que emigraban juntas eran comunes. Mientras la verdadera identidad de Haruto Saito permaneciera sin revelar, había poco riesgo. Las redes de inteligencia de otras facciones importantes no se molestarían en investigar a cada familia pobre. Eso era simplemente imposible. Además, Haruto Saito confiaba en la capacidad de la unidad encubierta para manejar los asuntos. Su red de informantes se extendía por todas las aldeas importantes de Ufusio, lo que simplificaba y minimizaba el riesgo de estas operaciones. El tiempo voló. Pasaron 2 meses más. Durante estos meses, Haruto Saito continuó su trabajo, eliminando enemigos, buscando talentos, entrenando a Minato Namikaze y Kaga. Ahora los dos jóvenes podían derrotar a un Jonin juntos. En junio del año 34 del calendario de la H.